Bienvenidos y bienvenidas. Esta es una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio semanal de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Vamos a ver algunos de los sucesos más importantes que ocurrieron en nuestra patria grande y en el mundo. En Cuba, esta semana se desarrollaron varias protestas que tenían entre sus reclamos el supuesto mal manejo de la pandemia por parte del gobierno y la falta de insumos. El presidente Díaz-Canel criticó intentos contrarrevolucionarios, aunque reconoció que existen personas que se movilizaron porque están legítimamente insatisfechas. La derecha regional fogoneó los sucesos y diagnosticó el fin del socialismo en la isla. Sin embargo, ninguno condenó el bloqueo que Cuba sufre por parte de Estados Unidos. Tampoco lo hizo el presidente norteamericano Joe Biden, quien cuestionó al gobierno de Díaz-Canel. El Pentágono reconoció que algunos de los acusados por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos mientras formaban parte de las Fuerzas Armadas de Colombia. Además, uno de los detenidos, el ex agente del Ejército de Colombia, Germán Rivera, recibió dinero desde Estados Unidos para organizar el viaje de las personas que ingresaron a la residencia y mataron al presidente de facto. Hasta el momento, la policía de Haití arrestó a 23 personas por el magnicidio, 18 de ellas colombianas y 5 estadounidenses, mientras otras 6 tienen orden de captura. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, nombró a Alexandra Vela Puga como nueva ministra de Gobierno en reemplazo de César Monch. Este tuvo que dejar el cargo a 2 meses de asumir por problemas de salud. La nueva ministra deberá resolver varios reclamos que afectan a la gobernabilidad del presidente. El principal de ellos es la huelga de hambre que encabezaron 48 docentes desde el lunes 12 de julio. La medida de fuerza fue tomada luego de que el gobierno presentara una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La misma había sido reformada por la Asamblea en marzo pasado, antes de que Lasso asumiera. El texto incluye la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación de todos los habitantes. También tiene una perspectiva intercultural y plurinacional, que contempla las diversidades de los pueblos originarios. El pedido de inconstitucionalidad presentado por el gobierno deberá ser resuelto por la Corte Constitucional de Ecuador. Este domingo 18 de junio, 2 alianzas partidarias en Chile elegirán en primarias abiertas quiénes serán sus candidatos presidenciales para las elecciones del 21 de noviembre. Por el lado de las fuerzas de izquierda, Daniel Jadwe y Gabriel Boric compiten dentro de la alianza Apruebo Dignidad. Por otro lado, los partidos de la derecha reunidos en Chile Vamos presentan 4 aspirantes: Joaquín Lavín por la Unión Demócrata Independiente, Ignacio Briones, de Evolución Política, Sebastián Sichel, candidato independiente, y Mario Desbordes, por Renovación Nacional. El presidente Sebastián Piñera le dará su apoyo al que resulte ganador de esta última interna. Además, hay otros 4 candidatos cuyos partidos no se presentaron a internas y esperan por la elección de noviembre. Al menos 72 personas murieron y más de 1.200 fueron arrestadas en Sudáfrica en los últimos días de las protestas masivas que iniciaron el pasado viernes tras la entrada en prisión del expresidente Jacob Zuma, que fue condenado a 15 meses por negarse a cooperar con una investigación judicial sobre presuntos casos de corrupción durante su mandato. El ejército se desplegó en las zonas afectadas para ayudar a la policía a controlar la violencia. El actual mandatario declaró que la ola de violencia fue planificada. Bien, ese era nuestro flash semanal. Ahora, en el segundo bloque, vamos a hablar con Hugo Moldis, ministro de Gobierno durante la presidencia de Evo Morales, ya que la semana pasada se conoció que el gobierno argentino de Mauricio Macri, a menos de un mes de abandonar la Casa Rosada, envió material bélico a la recientemente asumida dictadura que encabezó Jeanine Áñez. Vamos a un corte y hablamos con el exministro. Seguimos con Horizonte Sur Global por la pantalla de Barricada TV. La semana pasada, el canciller boliviano Rogelio Maita
dio a conocer unos documentos que prueban que el entonces gobierno de Mauricio Macri, gobierno argentino que estaba por abandonar la Casa Rosada, entregó material bélico a la dictadura de Jeanine Áñez, que acababa de consumar el golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales. En esos días de noviembre de 2019 hubo manifestaciones en todo el país que fueron ferozmente reprimidas por parte del Estado. Entre ellas destacan dos, que fueron las que luego se conocerían como las masacres de Sacaba y de Sencata. Hugo Moldis fue ministro de Gobierno durante la presidencia de Evo Morales y se tuvo que asilar en la Embajada de México a raíz del golpe de Estado y está en comunicación. Hola Hugo, en principio agradecerte por esta comunicación y además preguntarte si nos querés contar tu experiencia personal durante esos tristes sucesos que vivió el pueblo boliviano. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes y bueno, poder dialogar unos minutos. Eh, bueno, fue una experiencia eh, importante porque uno nunca termina de conocerse a sí mismo. Yo sabía que esto iba a durar cuando menos un año, fue efectivamente así. Eh, Creo que si el gobierno de facto no cometía la torpeza de quererse prorrogar en el mandato y convocaba elecciones de inmediato, pero de inmediato, seguramente el resultado hubiera sido distinto y hubiéramos tenido a la ultraderecha todavía gobernando, ¿no? El proceso el punto de inflexión eh, luego de un periodo de desorientación, fragmentación, de temor además de eso al gobierno de facto, en fin, que se hubiera traducido hasta electoralmente. El punto de inflexión empieza en mayo, en agosto el bloqueo nacional campesino es la victoria que antecede la victoria al triunfo electoral de octubre. Entonces, bueno, eh, este, yo particularmente me dediqué a leer mucho, a releer en algunos casos a algunos clásicos, eh, y bueno, y escribir un par de libros, de los cuales uno ha sido publicado por la editorial Ocean Sur, que tiene que ver con el golpe precisamente, y bueno, y eso es todo, y bueno, y seguir de cerca, ¿no? Lo más que cerca posible, no solo a través de los medios, que está claro que lo que hacían es desinformar y legitimar al gobierno de facto, seguir, ¿no es cierto?, a partir de la relación directa con compañeros, compañeras, el curso de la lucha popular, de la resistencia. Y hay gente que le ha pasado pues peor que nosotros, más de 1.500 presos políticos en cárceles bolivianas, de las que el señor Almagro no dijo absolutamente nada, ni aquellos que se rasgan las vestiduras y luego critican a los gobiernos progresistas y de izquierda, ¿no? Así es. Hugo, esta semana en Barricada TV entrevistamos a Penélope Moro, que es hermana de Sebastián, un periodista que falleció en Bolivia días después de consumado el golpe. Fue encontrado golpeado y la verdad es que en ese momento ambos gobiernos, el de Macri y el de Áñez, hicieron todo lo posible porque los hechos no se esclarezcan. En esta entrevista que te estoy comentando, Penélope consideró que en Bolivia hubo un plan sistemático de violación a los derechos humanos y además que no existen en el país antecedentes judiciales de investigación de este tipo de delitos. Quería preguntarte primero si coincidís con esas consideraciones y además si existe algún avance en los tribunales en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos por la dictadura. A ver, sí, coincido con la caracterización que hace la hermana de Sebastián. La verdad es que nos dolió mucho lo que pasó.
Eh, yo personalmente soy muy escéptico de lo que se pueda avanzar en materia de justicia para honrar a los muertos de Sencata, Sacaba, a los que pues a las personas a quienes se les violaron los derechos humanos, en fin. Y soy escéptico porque a partir no de un prejuicio teórico a propósito de la justicia en nuestros países, sino de un antecedente muy concreto. El año 2008-2009, Evo Morales se enfrentó a un intento de golpe cívico prefectural, enfrentó la contratación de una célula de sicarios, la mayor parte de ellos croatas, que llegaron al país para no solo para entrenar a otros grupos paramilitares, sino para llevar adelante un plan de asesinato de Evo Morales. Esto se desbarató felizmente. El caso terrorismo se abrió el año 2010, perdón, el 2009. Y al 2019 no había avanzado ni siquiera la mitad. Imagínense, después de 10 años. Llegó la dictadura y cerró. Prácticamente los sobreselló, les dio amnistía a todos los involucrados en esto, ¿no? No fue una amnistía, digamos, en el sentido riguroso de la palabra, fue peor que eso, prácticamente cesó, según ellos, por falta de elementos probatorios. Entonces, hoy hay un proceso que se lleva adelante a la señora Áñez y a otros, algunos militares, policías, en fin, que estuvieron involucrados en el golpe de Estado, es decir, por delitos cometidos hasta antes de que la señora Áñez se autoproclamara presidenta, porque luego los delitos cometidos en sus funciones va por la vía de juicio de responsabilidades, ¿no? Entonces, el primer proceso, que es en la vía ordinaria, ojalá que no le pase lo mismo que al caso terrorismo, ¿no? Que de aquí a 10 años no se haya avanzado absolutamente nada, y no avanzar absolutamente nada está claro que tiene que ver con una absoluta no solamente ineficiencia de la justicia, sino por un clima que hasta que roza con la complicidad, la impunidad, etcétera, ¿no? Hugo, vuelvo al tema de los documentos que prueban el envío de armamentos por parte del gobierno de Macri a Bolivia. En ese sentido, hubo también una denuncia que creo que se conoció hace algo más de un mes, contra el gobierno ecuatoriano, de quien entonces era presidente, que era Lenín Moreno. La denuncia es muy similar, también se envió armamento, material bélico. Vos recién también mencionabas a Luis Almagro, quien encabeza la OEA, que claramente fue parte necesaria de este golpe de Estado que se dio contra Evo Morales. En ese sentido, preguntarte si vos considerás que hubo una especie de golpe orquestado por la derecha regional, y además ¿qué rol pensás que tuvo Estados Unidos? A ver, es evidente que el golpe contra Evo Morales se da en el contexto de una contraofensiva norteamericana en la región, que se explica tanto por razones políticas como geopolíticas en su disputa mundial, pero además de eso en su fase de declinación hegemónica y su desesperación por no perder ese sitial en el mundo. Parte de esa contraofensiva hizo ya caer a gobiernos progresistas en el Perú, ¿no? En Brasil, perdón, en Paraguay y en Brasil con golpes de Estado más de nuevo tipo. También se registró, ¿no es cierto?, los intentos de golpe en Venezuela, en fin, en Nicaragua, contra Venezuela, contra Nicaragua. El golpe contra Manuel Zelaya el 2009 en Honduras, aunque que es bastante similar al boliviano. Si hay dos golpes que se parecen, es el hondureño y el boliviano, porque es la combinación de los viejos tipos de golpe de Estado, similares a la década de los 60 y 70 con participación de Fuerzas Armadas, y los combinan con los nuevos tipos de golpe, que es dejar a un civil en el gobierno, ¿no?
Eso ha pasado en Honduras y en Bolivia. Entonces no son el mismo tipo de golpe que... Lo que nos lleva a la conclusión de que a veces es erróneo de parte de, a veces de la izquierda, de ciertos intelectuales, en fin, que a veces cometemos el error de hacer rupturas entre una estrategia norteamericana y otra. En realidad, en la estrategia norteamericana, en sus varias estrategias, hay continuidades y rupturas, no hay rupturas plenas, es decir, van combinando la doctrina de la seguridad nacional con la guerra de baja intensidad, con la guerra de cuarta generación, en fin, pero quizá es más propio hablar, ¿no es cierto?, de una guerra total y permanente que recurre a diferentes modalidades según sea el caso. Ahora bien, en el golpe de Estado contra Evo Morales hay una combinación, aparte de lo señalado, de dos bloques, un bloque nacional, en el que están partidos de derecha, desde la ultraderecha hasta el centro, todos, absolutamente todos, no se salva ninguno. No hay ningún partido de derecha que, aunque se califique de demócrata libre, haya tenido, ¿no es cierto?, una posición por lo menos honrosa de diferenciarse de los golpistas. Están los comités cívicos, particularmente el de Santa Cruz, que es el epicentro de la resistencia y al proceso de cambio liderado por Evo, y que ahora también está dando señales, y ahí sí quiero advertir, querido Bañero, ¿no es cierto?, de que están por redituar a partir de agosto la misma estrategia que desarrollaron contra Evo Morales y que puede terminar en un nuevo golpe, o por lo menos en un intento muy grande de desestabilización. Bueno, cierro ese paréntesis obligado. Entonces, han participado los medios de comunicación hegemónicos que han construido una narrativa desde meses antes del golpe y después del golpe, claro está. Está la iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica, lastimosamente, ¿no? Aunque tampoco sorprende, porque las posiciones de las jerarquías católicas en América Latina siempre han sido conservadoras frente a procesos ni siquiera revolucionarios, incluso frente a procesos más progresistas que revolucionarios. En el caso boliviano está clarísimo que era una posición abiertamente contraria a la revolución democrática y cultural. Y bueno, teníamos un frente externo, liderado obviamente por Estados Unidos, liderado por la gran tradición también de la OEA, que en América Latina siempre ha sonado intervencionismo, países como Brasil, con Bolsonaro, como Duque en Colombia, y está claro con Macri en la Argentina, desde que ya tiene ya Argentina juega un papel, y no creo que, ya visto los hechos, sea una casualidad. Entre agosto y septiembre, aprovechando el caso de los incendios en la Chiquitanía, en algunos casos por razones naturales y otros provocados por grupos paramilitares, se enviaron, ¿no es cierto?, pertrechos hasta donde se sabe, ¿no es cierto?, bélicos, a través de Jujuy, del gobernador Morales, que sale en defensa de Macri en los últimos días, ¿no? Y quien fue el embajador, además de eso, de Macri en Bolivia. Entonces, bueno, ahí está. Fíjate que incluso Piñera de Chile, que es un país con el que nosotros tenemos un diferendo, tuvo hasta donde sabemos, no se involucró en nada, ¿no? Es decir, más allá de la simpatía que seguramente tenía por la derecha y la ultraderecha boliviana, pero todo indica de que hasta Chile fue mucho más cuidadosa de lo que no fue el gobierno de Macri, porque mientras le sonreía Evo Morales y jugaba a veces partidos de fútbol con él, en los hechos estaba apoyando la conspiración. Quizá es más la lección para nosotros que para Macri, es decir, hay que tener cuidado cuando a uno le sonríen demasiado. Hugo, es muy interesante todo lo que marcás. Quiero hacer una aclaración. Mencionabas la participación del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en el golpe de Estado en Bolivia. Hay que aclarar que quien era embajador del macrismo en Bolivia es Normando Álvarez García, quien hoy es ministro de Trabajo de Jujuy y además fue condecorado tras estas acusaciones por el gobernador Morales, por lo cual queda clarísimo de qué lado está el gobernador.
Por último, para ir cerrando, me surgen varias preguntas. Por un lado, quería preguntarte qué perspectiva ves para el gobierno boliviano. Recién mencionabas que hay que estar atentos. Te pediría que profundices un poco en ese sentido y agregarte una pequeña acotación, que es que en Bolivia las fuerzas policiales, vos lo has mencionado en esta entrevista, participaron del golpe de Estado. En Argentina la denuncia de entrega de armamento implica también a la gendarmería y además, por supuesto, en Latinoamérica es un triste clásico la participación de las Fuerzas Armadas en los golpes de Estado. En ese sentido, preguntarte cómo es la situación, la convivencia con las fuerzas del Estado, ya que hoy el MAS es nuevamente gobierno en Bolivia, y si es posible formar fuerzas del Estado democráticas y que representen los intereses del pueblo. A ver, sí, respecto a tu aclaración, sí, Chile, hablaba del gobernador, este actual gobernador Morales y del embajador del macrismo en Bolivia, que evidentemente es otro, es Normando, que lo acaban de condecorar, sí, me parece que no me expresé bien. Bueno, a ver, la perspectiva es muy complicada a partir de un hecho que puede parecer favorable, pero en realidad es abiertamente negativo. La derecha no tiene posibilidades en el campo de la política. No tiene ninguna posibilidad. No la ha tenido durante 14 años, no la tiene ahora. Se ha demostrado eso en las elecciones, no solo en las que ganó Evo Morales, ojo, gana en las elecciones, siempre hay que subrayar eso, y en las que vuelve a ganar el MAS con más del 55%. Y entonces, en la medida que no tiene posibilidades en el campo de la política, no le queda otra que recurrir al campo de la desestabilización, que es otra forma de hacer política, por supuesto, pero fuera de las reglas de la democracia formal representativa. Por lo tanto, tiene que recurrir a métodos no democráticos. Ya en las últimas semanas, y hay que tomarse en serio cuando Camacho amenaza, porque es una suerte de sinceridad y prepotencia al mismo tiempo. Ya Camacho y su operador en el comité cívico, de donde antes Camacho era presidente, ya han dicho hace más de 2 semanas, desde hace 2 semanas y en los últimos días, Calvo, que es el presidente del comité cívico, que a Lucho Arce le puede pasar lo mismo que Evo Morales si continúa con los juicios para procesar a los involucrados en el golpe de Estado. En realidad, lo del juicio es parte de las causas, no es toda. En realidad tiene que ver con la desesperación de derrotar a un gobierno popular como el de Lucho Arce y de Adiccio Quehuanca, porque ellos saben que en la medida que se vaya esto consolidando, les será muy difícil, salvo que también es otro peligro que puede ser trabajado desde adentro, salvo que el MAS se divida, se fraccione, etc. ¿Sí? Mientras no ocurra eso, es evidente que la perspectiva electoral de la derecha disminuye considerablemente. Uno dirá, bueno, pero se está hablando con muchos años de anticipación para las elecciones del 2025, sí, por supuesto. Lo que estoy diciendo es una constante. Desde el año 2006 para adelante hay una tendencia general, y es que el campo de la democracia y es que el campo de la política ha sido prácticamente copado por lo nacional popular. Y en la medida que esto sucede, pues las tentaciones de recurrir a métodos no democráticos son grandes. Más aún en lo que señala Levitsky, este estudioso de la democracia en América Latina, del que no se puede sospechar ni siquiera de que sea progresista, ni mucho menos socialista, más cuando Levitsky advierte sobre las tentaciones del regreso militar en América Latina. Regreso militar que puede ser una combinación de diferentes factores, desde los golpes típicos combinados con nuevas formas, que es lo que ocurrió en Bolivia, ¿no? Para la instalación de lo que yo le llamo democracias de excepción, democracias en las que
se combinan los elementos de la doctrina de la seguridad nacional, persecución, desaparición, asesinatos y nuevas formas de proscripción, porque no hay que olvidarse que el elemento que hay que destacar de la seguridad nacional era la aniquilación física del adversario, combinadas con fachadas democráticas. Eso está ocurriendo ya en Colombia, está ocurriendo ya en El Salvador. Hay señales muy claras de que en Bolivia esa era la intención política. Por lo tanto, por eso digo que el golpe contra Bolivia, como lo dice el presidente Lucho Arce, ¿sí?, fue parte de una estrategia continental. La democracia se ha convertido en un campo en disputa. Y está claro que en ese campo en disputa lo nacional popular va tomando ventaja. Fíjense en el caso del Perú, fijémonos el caso de Chile y el propio Colombia. Si no hubiera la cantidad de persecución, represión y muerte en Colombia, seguramente estaríamos hablando de algo distinto. Así es, Hugo. La verdad es que fue muy interesante escucharte y te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Estaremos, por supuesto, siguiendo el tema y apoyando las luchas del pueblo boliviano. Pero hay algo más. Sí, adelante. En Cuba, en Cuba el intento de la revolución de los colores no es solo contra Díaz-Canel y el pueblo cubano y el gobierno cubano. Cuba está en la primera línea de ataque junto a Cuba, junto a Venezuela y Nicaragua, y al que ya han incluido a Bolivia, que es otro dato a tener en cuenta. En la primera línea de ataque lo hicieron en un seminario, incluso de manera absolutamente grotesca en Miami hace poco. Es evidente que el golpe que se pretende dar contra Cuba, aunque digamos la situación hasta ahora está absolutamente controlada, pero no hay que bajar la guardia, es también contra los procesos de izquierda y progresistas en América Latina. Es decir, Estados Unidos necesita capturar el control de América Latina, que es la única manera de contrapesar la disputa que tiene con China, con Rusia, en fin, con otros países, que no hablemos de que sea capitalismo versus socialismo, porque no lo es, porque Rusia no es socialista, ni mucho menos, pero que es un obstáculo geopolítico para la hegemonía norteamericana en otras partes del mundo. Entonces necesita tener el control de lo que ellos han considerado su patio trasero o su isla continental. Así es, sí, estamos de acuerdo en eso, Hugo. Te agradecemos mucho y bueno, un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Desde acá vamos a un corte y seguimos con más Horizonte Sur Global. Este es el último bloque de Horizonte Sur Global. Vamos a ver en la columna de todas nuestras semanas que realiza ARG Medios dos casos de persecución que reabrieron el debate internacional sobre los ataques al periodismo. En este caso, quien lo va a llevar adelante es Gerardo Gamarra, el periodista, que está en comunicación. Hola, Gera, ¿querés contarnos de qué se tratan estos dos casos recientes? Hola, Agus, ¿cómo andás? Bueno, sí, estábamos estos días conversando y con cierta alerta un poco en la redacción en función de dos casos de persecución que tienen que ver con el ejercicio de la información y el ejercicio de informar y de comunicarse, en términos de dos proyectos de comunicación internacional de los cuales somos compañeros y compartimos bastante trabajo cotidianamente. Estamos hablando de NewsClick de India y de Newsframe de Sudáfrica. En el caso de NewsClick, del primer ejemplo, en febrero el Ministerio de Finanzas allanó las oficinas de la redacción y la casa del editor de Pravir Purkayastha bajo una falsa denuncia, o al menos una denuncia sin muchos fundamentos de lavado de dinero. Eso involucró a todo el equipo de NewsClick en una investigación y una serie de demandas de presentación de documentos que terminó a mitad de año, y el 30 de junio el Ministerio de Finanzas, bajo la acción de la Oficina de Presupuestos y Ejecución, volvió a las oficinas de NewsClick para continuar los allanamientos y la investigación.
NewsClick lo que manifiesta es que ya se presentaron todos los papeles y que toda la documentación está en regla, con lo cual estamos acá hablando de cierta judicialización a partir de las cuestiones fiscales para perseguir a un medio que tiene bastante repercusión internacional, sobre todo frente a las políticas de derecha del gobierno de la India. El otro caso es el caso de Newframe en Sudáfrica, que sucedió el 4 de julio, en la mañana del 4 de julio, hay dos compañeros que estaban trabajando en Eswatini, que es un estado que anteriormente nosotros lo podemos conocer como Suazilandia, y que particularmente es uno de los últimos estados donde existe una monarquía absoluta. Los compañeros, tengo que leer los nombres, son Ndele y Mbuyisa, fueron detenidos por el ejército de Eswatini el día 4 de julio y les retuvieron material material de trabajo y les obligaron a borrar una serie de asesinatos que había realizado la policía. Además de eso, también fueron detenidos y fueron con lo cual las denuncias son bastante densas en ese sentido. Los dos casos llegaron al Comité de Protección al Periodismo, cpj.org, y tienen difusión internacional a partir de él. Gera, recién cuando te presentaba decía que estos dos casos reabrieron el debate internacional respecto al periodismo. Te quería preguntar qué nos podés contar sobre este debate, no sé, teniendo en cuenta casos pasados como fueron, por ejemplo, el de Julian Assange o el de Edward Snowden. Bueno, en realidad si nosotros buscamos suelto alrededor del mundo, hay muchos casos de violencia tanto estatal o civil o paramilitar en contra de diferentes medios de comunicación, en contra de informadores populares, de divulgadores, y como decías vos, digamos, si nosotros juntamos todos esos puntos que están diseminados por el mundo, el mapa es bastante grande y bastante complejo y afecta de diferentes maneras. Por eso hablamos del derecho y el ejercicio de informar e informarse. El caso de Julian Assange es un caso bastante relevante y que tiene bastante renombre estos días nuevamente, porque hace pocos días Julian Assange cumplió 50 años, todavía está en Belmarsh, y hace pocos días atrás el gobierno británico, el Poder Judicial, falló para permitir una nueva apelación por el gobierno estadounidense por la extradición de Assange, lo que reabre, digamos, todo nuevo en términos de cómo se sigue persiguiendo a Julian Assange por la serie de divulgaciones masivas que hizo en términos de crímenes de guerra y ocultamiento por parte de la CIA de Estados Unidos. Gera, muy interesante como siempre y bueno, te agradecemos por tu participación en Horizonte Sur Global. Gracias a ustedes, nos vemos. Un saludo. Desde acá nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado y como todos los viernes a las 22 horas, síganos en Horizonte Sur Global. Ahora quédense con la transmisión por la pantalla de Barricada TV.